Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en cuándo ustedes miran esta grabación. Para mí es la mañana, sí, buenos días. Hoy vamos a leer otro libro llamado Ricardo y el gato con botas. Este libro es más largo que los otros, pero no hay capítulos. Entonces vamos a leer todo en esta grabación, si podemos. Me llamo Miranda, si ustedes no saben. Soy una estudiante en la Universidad de Georgia. Y sí, Ricardo y el gato con botas, por Vicente Muñoz Puelles. Ilustraciones de Noemí Villamusa. Ricardo, gato con sus botas. Motas era un gato blanco con 4 grandes motas negras, todas en el lomo. Cuando se acostaba panza arriba, parecía completamente blanco, y solo se le veían las motas cuando se tumbaba sobre el vientre o le miraba desde lo alto. Ricardo lo había encontrado en la calle, una tarde de lluvia. Tenía un maullido propio, como si llamara a mamá. ¡Ma! 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 También es lo que dice mi gato. En casa, Motas jugaba a atrapar cosas o se pasaba el tiempo durmiendo. De noche, cuando estaban sentados, se subía a la parte trasera de los sofás y les lamía el cabello, como si estuviera aseando a otro gato, hasta hacerles cosquillas. Quiero mucho a Motas, dijo Ricardo, y lo paso bien cuando juego con él y lo cepillo. Pero, ¿no os parece que duerme mucho? A veces resulta un poco aburrido. Quizá también él se aburre, comentó papá. Me gustaría tener otros animales, murmuró Ricardo, soñador. ¿Aquí? ¿En un piso? Preguntó mamá. Ya sabes que no hay sitio. Sería distinto si viviéramos en el campo. Entonces sí podríais tenerlos. Era la alusión de mamá. Mudarse lejos de los ruidos de la calle y del ajetreo de los coches. Ricardo les había oído hablar con tanta frecuencia de cambiar de casa que no se extrañó cuando por fin ocurrió. Unos amigos de sus padres se iban a otro país y les ofrecieron quedarse con su casa en el campo. Papá y mamá decidieron aceptar. Nunca se entiende bien por qué los mayores hacen las cosas, pero alguna razón debe de haber. La nueva casa era un edificio de 2 alturas, con chimenea y un tejado de tejas rojas. Había un jardín alrededor con árboles frutales, un algarrobo de largas ramas y una piscina pequeña, pero muy profunda. En la calle había otras casas que solo estaban ocupadas durante el verano. En el cuarto de Ricardo, que estaba en el piso de arriba, había una cesta y una alfombra para motas. Al principio, el gato tardó en salir al jardín. Acostumbrado a la ciudad, todo lo desconocido le asustaba. Pasaba el tiempo escondido bajo los muebles y solo se dejaba ver a la hora del desayuno o a la de la cena. Mamá y papá nunca habían tenido un jardín
y disfrutaban cuidando las plantas y cambiándolas de lugar. Ricardo iba con ellos y les ayudaba. Lo que más le divertía era regar con la manguera y ver cómo las plantas, al mojarse, cambiaban de brillo y de color. Al acercarse el chorro de agua, los saltamontes levantaban el vuelo y las libélulas, las abejas y las mariposas cambiaban de matorral o de árbol. Cada día aprendía algo nuevo, que siempre le parecía muy importante. Vio cómo los pájaros construían sus nidos en el tejado y se fijó en que las avispas alfareras recogían agua de la piscina, se colaban por las ventanas y hacían sus nidos de barro en el interior de la casa. En lo alto de las paredes o de los armarios. Fue a mamá a quien se le ocurrió la idea de comprar una gallina. Quería tener huevos frescos y pensaba que le ayudaría a cuidar el jardín, comiéndose los caracoles y las malas hierbas. Ricardo también sentía admiración por los caracoles, pero prefería a las gallinas. Fue con mamá a una tienda de animales de granja y se enamoró al ver una gallina grande, de plumas blancas y negras, que tenía la cresta de un color rojo vivo. Caminaba muy erguida entre las otras y llevaba una anilla en una pata. Esta es de concurso, dijo el vendedor. A mamá también era la que más le gustaba. Les irá mejor si se llevan dos, les explicó el vendedor. Cuando están juntos, lo siento, una mañana. Cuando están juntas, ponen más huevos. Hay gente que coloca espejos en el gallinero para que se sientan acompañadas. Pero eso sería como engañarlas, ¿no te parece? Le preguntó mamá a Ricardo, y escogieron a otra para que hiciese compañía a la primera. Ya se llevaban las gallinas cuando Ricardo se fijó en unos polluelos de pato, cubiertos de un plumón amarillo, blanco y negro. Al instante se quedó quieto, como si no pudiera moverse, y uno de los polluelos hizo lo mismo. Era como si cada uno hubiese reconocido al otro. Se llaman patos mudos, dijo el vendedor, porque no graznan. Mamá preguntó si se entendían bien con las gallinas. Muy bien, contestó el vendedor. Si se llevan alguno, verán que lo cuidan como si fueran sus madres. Le hicieron caso y se quedaron con las dos gallinas y con el polluelo de pato mudo, que se durmió en el hueco que formaban las manos de Ricardo durante el viaje a casa. Niño polluelo en sus manos. En un rincón del jardín había un corral con su caseta y una alambrada alrededor. Ricardo tenía miedo de dejar al polluelo de pato con las gallinas, que a su lado parecían gigantes, pero pronto vio que procuraban no pisarlo, que hasta se apartaban para dejarle comer. Al anochecer, los tres se metieron en la caseta. Ya de noche, Ricardo miró hacia el interior con una linterna y vio a las dos gallinas muy juntas.
y al polluelo durmiendo entre ellas, como una pequeña familia. Mamá y papá se acercaron a mirar también y dijeron que era el mejor colchón de plumas que habían visto. Habrá que ponerles nombres, sugirió mamá. ¿Por qué? Preguntó Ricardo. ¿No todos los animales tienen nombre? No, pero sí los que acuden cuando los llamas. Y las gallinas acuden. Además, hay que ponerles un nombre para distinguirlas entre sí. Yo las distingo, dijo Ricardo. Una es más grande que la otra y lleva una anilla. Pero mamá no le escuchó. A la grande le pondremos Ana y a la otra Hannah. El pato se llamará Donald, como el de los dibujos animados en mi infancia. Y se quedaron con esos nombres, al menos durante un tiempo. Un día, Motas se atrevió por fin a salir de la casa. Al principio, se quedaba en el jardín y jugaba con Ricardo en la hierba. Pero luego aprendió a saltar por la puerta enrejada y a explorar la calle. Empezó a pasar fuera casi todo el día, y a la noche entraba por una gatera y se anunciaba: «¡Ma! ¡Ma! ¡Ma!». Con frecuencia les llevaba pequeños animales y los dejaba a la entrada del salón o de la cocina. Un pájaro, un ratón o una salamanquesa, ese reptil de cuerpo aplastado que sube por las paredes. Casi siempre la presa estaba herida y moría. A veces, en cambio, Motas la soltaba dentro de casa. Las salamanquesas, por ejemplo, se desprendían de la cola y echaban a correr bajo los muebles. Cada miembro de la familia manifestaba su disgusto a su modo. Papá le enseñaba los dientes a Motas para asustarlo. Mamá lo castigaba a quedarse sin cena y Ricardo fruncía el ceño y le reñía con aire muy serio. Debería darte vergüenza. ¿No comes bastante en casa? ¿Por qué tienes que matar a otros animales? No se le ocurría que, en el fondo, Motas solo pretendía hacerles un regalo y que para él solo era un juego. Alguna vez conseguían salvar un pájaro. Mamá le curaba las heridas, le daba calor y lo alimentaba con una pasta de harina y huevo. Tan pronto se reponía, lo soltaban. Los ratones que Motas les llevaba se hacían los muertos, y en cuanto el gato se distraía, desaparecían en el escondite más próximo. No querían emplear ratoneras ni hacer daño a los ratones que a Motas se le escapaban, pero tampoco querían tenerlos en casa. Por eso, entre los tres, inventaron una manera de capturarlos. A mamá se le ocurrió utilizar una papelera de paredes lisas. Colocó una regla en equilibrio en el borde y un poco de queso en el extremo que apuntaba al centro. A papá se le ocurrió apilar unos libros junto a la papelera para que el ratón pudiera subir por ellos y alcanzar la regla. A Ricardo no consigo recordar qué se le ocurrió a Ricardo. El caso es que el ratón subía por la escalera de libros, atraído por el olor de queso. En cuanto empezaba a avanzar hacia la regla cedía y el ratón quedaba atrapado,
sin posibilidad de trepar. Entonces, llevaban la papelera a un bosquecillo, lejos de la casa, y soltaban al ratón. A veces, cuando veían un ratón por la casa, se preguntaban si ya habría pasado por la aventura de la papelera y Motas lo habría vuelto a capturar, o se trataba de un ratón distinto. Al menos, el gato no intentaba atrapar a Donald. Este perdió pronto el plumón amarillo y se convirtió en un pato joven, blanco con algunas plumas negras y una especie de antifaz rojo en torno a los ojos. Cada mañana, temprano, cuando Ricardo abría la puerta del corral, Ana, Hannah y Donald ya estaban esperando. Se dirigían al jardín con el pato en medio, como si desfilaran. Ellas iban más decididas, con el cuello erguido y él con su andar oscilante, balanceando la parte trasera. Las gallinas no lo perdían de vista en todo el día. A veces, no se conformaban con picotear la hierba y arrasaban los maquizos de plantas rastreras. «Ya se han comido otra vez la planta del dinero», exclamaba mamá, que apreciaba mucho esa planta, de hojas dentadas y carnosas. Papá estaba muy orgulloso de haber conseguido que en el jardín creciese otra planta, de flores púrpuras y hojas en forma de dedo, que no era del lugar. Sin ningún miramiento, las aves de corral se la comieron. Al menos, le consolaba mamá, nos dejan los huevos a cambio. Pero los huevos había que encontrarlos, porque las gallinas parecían disfrutar poniéndolos cada vez en un sitio distinto, casi siempre escondido. Un día, entre los huevos morenos de las gallinas empezaron a aparecer unos huevos blancos, más alargados y puntiagudos. Se preguntaban quién los pondría cuando Ricardo encontró al pato acuclillado ante la atenta vigilancia de las gallinas. Aguardó un rato y lo vio retirarse, dejando un huevo blanco. Fue corriendo a casa. «Mamá, papá, Donald no es un pato, sino un pata». Entonces, dijo mamá entre risas, tendremos que llamarla Daisy, como la novia de Donald en los dibujos animados. Perdóname. Ok. Una noche, Motas anunció su llegada. ¡Ma! 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 ¿Qué traerá esta vez?, preguntó Ricardo, y se levantó del sofá para verlo. Pero el gato ya había dejado caer una figurilla de plástico a sus pies. «Es un dinosaurio de color rojo», exclamó Ricardo, que siempre había sentido fascinación por los dinosaurios. Como aquí. «Muy bien, Motas, muy bien», dijo mamá, al tiempo que le acariciaba el lomo moteado. Fueron a la cocina y le dieron una golosina para gatos. «Siempre que nos traiga un objeto de regalo en vez de un animal», propuso mamá, «tendrá premio». «¿Puedo quedármelo?», preguntó Ricardo, refiriéndose al dinosaurio. Era un diplodocus, uno de sus dinosaurios favoritos. «Puedes, mientras no sepamos de quién es», aventuró mamá. «Es verdad», dijo papá. «¿Quién sabe dónde lo ha encontrado Motas?».
Pero si vas a quedártelo, le aconsejó mamá, lávalo bien con agua y jabón. No parece muy limpio. Fue el primero de muchos obsequios parecidos. Quizá porque se había cansado de cazar animales, Motas empezó a regalarles objetos de todo tipo. Podía ser un calcetín, un lápiz, un abanico, un naipe, una pelota deshinchada, un gorro, unas gafas de natación del niño o pequeños anuncios impresos de vivos colores. Tanta variedad hacía pensar que procedían de diferentes sitios. A veces no llegaba a dejarlos dentro de casa. Se cansaba o se distraía y los abandonaba a la entrada o en el jardín, de modo que los encontraban al día siguiente. O bien llegaba con su regalo cuando ya todos se habían acostado y lo oían reclamar su premio. ¡Ma! 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 Algunas noches no se presentaba y temían que los dueños de los objetos le hubieran sorprendido y lo tuviesen encerrado. Eso es que está buscando un regalo que nos guste, decía papá, quitando importancia a la ausencia de Motas. Pensar en lo difícil que debe ser encontrar algo diferente cada noche. Pero no siempre eran objetos diferentes. Motas parecía tener cierta facilidad, por ejemplo, para conseguir gafas de natación de niño, y a veces llegaba a casa con la pareja de un calcetín que les había llevado semanas antes. Guardaban los objetos más interesantes en una cesta, a la que llamaban la cesta del botín. Daisy ya era un pato grande, o mejor, una pata blanca salpicada de manchas negras. El antifaz se había convertido en una especie de máscara roja alrededor de los ojos y sobre una parte del pico que le daba un aire gracioso. Como la máscara era del mismo color rojo que la cresta de las gallinas, y las gallinas también eran blancas y negras, parecía como si las 3 aves de corral fuesen de la misma familia. Solo al verlas moverse juntas y comparar el contoneo de la pata con el paso firme de las gallinas, se comprendía que eran, como mamá decía, de una tribu distinta. A Ricardo le gustaban más los huevos de la pata, que le parecían más sabrosos, pero papá y mamá preferían los de las gallinas. Una mañana en la que hacía mucho calor, y mientras Ricardo y mamá estaban en la piscina, Daisy no pudo contenerse. Echó a correr tan rápido como pudo y se dejó caer en el agua. Luego, al ver que se les había acercado mucho, dio un golpe con la cola, frenó y se desvió. Era, claro, la primera vez que nadaba. Mamá y Ricardo se echaron a reír y dejaron que disfrutara. Pero luego se dieron cuenta de que ensuciaba el agua. Salieron corriendo y haciendo aspavientos, y Daisy estuvo nadando hasta que se cansó. Luego acabó saliendo también. A los pocos días, Ricardo se fijó en que Motas había engordado un poco y lo levantó del suelo. Parece como si pesara más, ¿no? Preguntó. Siempre ha sido un gato bastante dragón, dijo mamá. Y misterioso, comentó papá, que se estaba vistiendo. ¿Qué hará todo el día fuera, además de buscar regalos? Lo que sé es lo que hace de noche, explicó Ricardo,
Primero duerme en mi cama. Cuando hace demasiado calor, pasa a la cesta, a la alfombra o al suelo y sigue durmiendo. Si hay un cajón de ropa abierto, se mete en él y lo revuelve. Ah, y a veces ronca un poco. Ya te he dicho que si no quieres que se acueste en tus cajones, has de dejarlos cerrados, le recordó mamá. No encuentro una corbata, intervino papá. ¿Alguien sabe algo? Pero si nunca llevas corbata, dijo mamá. Da igual, hoy querría llevarla. Siguió buscándola, pero no apareció. Como la pata seguía bañándose y ensuciando la piscina, pusieron unas macetas grandes y una mámpara alrededor, para que le costara llegar al agua. Daisy se acercaba muy decidida, pero al llegar ante las macetas se paraba. Y las gallinas siempre rondaban por allí, cazarreando y vigilándola. Descontenta, la pata empezó a poner menos huevos o a dejarlos en lugares poco visibles. Una mañana echó a correr como si fuese a volar, pero en vez de lanzarse a la piscina, siguió aleteando y sobrevoló el jardín y el muro. ¡Daisy! ¡Daisy! Gritaron. Salieron de la piscina y abrieron la puerta de la calle. Ya no había señal alguna de la pata, aunque la buscaron en todas direcciones. ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! Seguían llamándola las gallinas. Al final, mamá y Ricardo se cansaron y entraron en casa. No te preocupes, dijo ella. Volverá por la noche, como hace motas. Pero no volvió. Pese a que dieron largos paseos en su busca y a que imprimieron carteles y lo pusieron en los postes de luz de la calle. En los carteles se veía una foto de Daisy en el jardín y se leía: "Se busca pata muda". A continuación, figuraban el teléfono y la dirección. Las gallinas, más inquietas aunque de costumbre, iban de un lado a otro como si estuvieran buscándola. Llevaban más de 10 días sin tener noticias de Daisy, pero seguían echándola mucho de menos. Cuando una mujer telefoneó a casa para contarles que tenían una pata en la piscina y que parecía ser la que ellos buscaban. Vivía en la misma calle, en una casa con una palmera. Entre esa casa y la de ellos solo había una parcela deshabitada. Mamá y Ricardo fueron a comprobarlo. Era una familia con muchos niños. Había colchonetas y otros juguetes de goma desperdigados por el jardín y el suelo de la piscina. Los niños hacían bastante ruido, pero al ver a los visitantes se calmaron un poco. Daisy estaba en la piscina. No quería salir y tuvieron que entrar en el agua para cogerla. Pero en cuanto se acomodó en los brazos de Ricardo, se quedó tranquila. Ya se la llevaban cuando una niña de su misma edad, que había estado aguantándose ya se la llevaban cuando una niña de su misma edad, que había estado aguantándose las lágrimas, se echó a gimotear. Quiero quedarme con mi pato, es mi pato, decía en voz baja.
A Ricardo le hubiera gustado dejarle a Daisy, pero había estado buscándola y tenía mucho claro que era suya. Fue mamá quien habló. Ahora nos la llevamos, le explicó a la niña, porque hay unas gallinas que también son sus amigas y quieren estar con ella. Pero siempre que quieres verla, ven a casa y allí la tendrás. La niña la miró fijamente y se tranquilizó. En cuanto volvieron a casa, la soltaron en el jardín. Las gallinas la esperaban. Fueron a su encuentro muy enfadadas y se pusieron a cazarear y a darle empujones. Daisy se limitó a agachar la cabeza y a contonearse rumbo al corral. Al día siguiente, y para que no volviera a escaparse, la llevaron a la veterinaria, que le cortó un pedazo del ala. ¿No ha de cortarle las dos? Preguntó Ricardo. No, le explicó la veterinaria. Basta con una sola. Enseguida pierde la confianza y deja de volar. El tiempo había cambiado y el agua de la piscina empezaba a estar un poco fría. ¿Sabes dónde está el termómetro? ¿Sabes dónde está el termómetro de la sirenita? ¿Sabes dónde está el termómetro de la sirenita? Le preguntó mamá a Ricardo con un pie en el agua. Me gustaría saber la temperatura. Era un termómetro de plástico que, por un lado, tenía la escala y por el otro la forma de una sirenita, de trenzas rubias y larga cola verde. Solía estar flotando en la piscina, pero a veces se quedaba fuera, en el jardín. No lo he visto, dijo Ricardo. Pero mientras contestaba, se acordó de los niños de la casa de la palmera y de sus juguetes. Con los ojos de la memoria, volvió a ver unas figurillas de dinosaurios y unas gafas de natación de niño, como las que Motas les llevaba de vez en cuando. ¿No había entre esos juguetes también una sirenita como la que ellos tenían en casa? La sirenita. Si no se había fijado más, era precisamente porque en aquel momento solo pensaba en recuperar a Daisy. Varias veces estuvo a punto de decírselo a mamá o a papá, pero al final no se atrevió. No querría que le dijeran que se inventaba cosas. A la mañana siguiente, cuando Ricardo despertó, Motas aún estaba allí, en su cuarto. Era imposible salir sin que el gato se diera cuenta, porque siempre dormía con un ojo medio abierto. Pero Ricardo tenía un plan. Le puso algo de comida para distraerlo y se fue directamente al jardín. Dejó una de sus propias figurillas, un pequeño oso de tela marrón llamado Misha, en el camino por donde debía pasar Motas. Después subió a una de las ramas más altas del algarrobo, como había hecho otras veces, y se quedó quieto. No tuvo que esperar. Al momento el gato con Motas salió de la casa, miró al pequeño Misha con curiosidad, lo empujó con una pata para comprobar si se movía y lo cogió con la boca. Con cuidado, como si no quisiera ser visto, subió al muro del jardín
y desapareció en la parcela de al lado. Por un instante, Ricardo dejó de verlo. Más tarde, el gato volvió a aparecer en la parte superior del muro, ya en la casa de la palmera. Esperó a que mamá se levantara y se lo contó. Motas tenía 2 casas y dejaba regalos en las 2. Al principio, mamá no podía creerlo. ¿Te acuerdas de la corbata de papá y de la sirenita? ¿Te acuerdas de la corbata de papá y de la sirenita de la piscina? Le preguntó Ricardo. Mamá se acordó de esas cosas y también de muchas otras sin importancia que alguna vez había echado en falta. Unos cordones de zapatos, un servilletero de madera, un posavasos de cartón. A media mañana, mamá llamó a los vecinos de la casa de la palmera para preguntarles si podían pasar a verles. Ricardo llevaba la cesta con el botín de motas. Sí, es mi diplodocus, dijo un niño, nada más ver el dinosaurio de goma. Anda, sí son mis gafas de buceo, exclamó la niña que había querido quedarse con Daisy. Mamá contó que habían ido recibiendo aquellas cosas poco a poco y que se las llevaba su gato. Y ahí está la sirenita. Y ahí está la sirenita. Es una palabra muy difícil para mí. Sirenita, dijo Ricardo, señalando el termómetro que flotaba en la piscina. Nos la ha traído nuestro gato, que tiene la costumbre de regalarnos cosas. Nos la ha traído nuestro gato, que tiene la costumbre de regalarnos cosas, explicó la mamá de los niños. ¿Es un gato con motas? Preguntó mamá. Sí, lo habrán visto por ahí. Se llama Domino, contestó la mamá de los niños. Se llama Motas, es nuestro Motas, protestó Ricardo, enfurruñado. La mamá de los niños les invitó a pasar al salón, donde el gato con motas estaba durmiendo plácidamente, acostado sobre unos cojines. Ya veis que es el nuestro, les dijo. Pero mamá llevaba la cartilla sanitaria de motas. Y en su móvil había fotos del gato tomadas en casa. Y hasta aparecía el termómetro de la sirenita flotando junto a Daisy, el primer día en que la pata se había bañado. Al final, la madre de los niños tuvo que admitir que el gato que ellos llamaban Domino les había llegado una noche de lluvia y que solo llevaba con ellos unos meses. Pero no quería resignarse. Ahora también es nuestro, dijo. Mientras hablaban, Motas abrió los ojos y les miró a todos con aire de incomodidad, como si en la habitación hubiera demasiada gente. Saltó al suelo, salió al jardín, subió al muro y se fue. Creo que Motas ha elegido, dijo mamá. Aquí Dominó siempre tendrá su casa, insistió la mamá de los niños. Pero como les convenía llevarse bien, acabaron haciendo las paces y hasta les devolvieron la corbata de papá y también a Misha y a la sirenita. Cuando
regresaron a casa. El gato con botas descansaba sobre una silla de la cocina. Mamá y Ricardo le contaron a papá que Motas pasaba el día fuera y solo volvía por la noche, cuando se quedaba a dormir. Pero eso ya lo sabíamos, dijo papá. Ya, contestó mamá, pero es que también vive en casa de los vecinos y les hace regalos, como a nosotros, y son cosas nuestras. ¿Queréis decir que a ellos les lleva nuestras cosas y a nosotros nos trae las suyas? ¿Y que se queda a dormir y a comer en las dos casas? Exactamente. Papá se echó a reír. Creo que no deberíamos preocuparnos por Motas, dijo, mirando la corbata recuperada. Tiene dos familias y quiere estar bien con ambas. No importa si cada día pasa unas horas en otro lugar. Además, Ricardo, tú tienes a las gallinas y a la pata muda y a los pájaros y demás animales del jardín. No vas a aburrirte. ¿Cómo voy a aburrirme? Se preguntó Ricardo. Si en el campo no paran de suceder cosas y hasta los gatos tienen dos nombres y llevan un doble vida. Doble vida de un gato. Y es el fin. Ok. Un libro muy divertido, sí. Un cuento como un chiste. Ricardo y el gato con botas. Tiene las dos familias. ¡Qué suerte! Ok, adiós amigos. Nos vemos en la próxima grabación.